Bueno, mi nombre es Fouad Rachid, tengo 27 años. Me dedico a varias cosas, como una de las cuales soy emprendedor. Por eso, justamente, gracias a eso gané el Innovando Paraguay 2021. Me dedico mucho a la gastronomía, tengo mi restaurante y también a la tecnología. El año pasado gané el Innovando Paraguay 2021 del Ministerio de Tecnología y Comunicaciones. Gané con una startup justamente llamada Wu, que es un e-commerce que va dedicado al mundo gastronómico con mayores beneficios en el momento de la pandemia, ¿verdad? En el tema de la comisión, mucho menos que nuestras competencias directas. Las startups son nuevas empresas, mayormente dedicadas a la tecnología, con un modelo de negocio mucho más escalable, y por eso justamente tienen la posibilidad, con la tecnología y la alta tecnología del día a día, mayor escalabilidad para poder tener mayores beneficios. Son muchos pasos. Para crear una aplicación no es algo simple, no es una cosa no es igual crear una página web que una aplicación, ¿verdad? Una aplicación móvil se necesita de muchos integrantes, muchos factores, mismo luego la idea, ¿verdad? Empezamos con la idea, después vamos a lo que es la parte de frontend, que es lo que nosotros vemos, lo que los usuarios ven generalmente, es lo que nosotros damos a conocerle al usuario, pero esos son los botones, son las pantallas que nosotros vemos día a día. Pero atrás de eso existe algo mucho más grande, ¿verdad? Existen los códigos y existe la lógica de todo eso, ¿verdad? Existen los algoritmos y eso se llama backend, ¿verdad? Es la parte de detrás, la lógica y todo lo que tenga que ver con el funcionamiento mismo de la aplicación. Es muy complicado, no siempre se puede hacer con una sola persona, se necesita un gran equipo, mismo de lo que es el user friendly, que sea amigable con las personas, ¿verdad? Que sea realmente interactivo con las personas, que las personas de todas las edades puedan usarlo sin problema. Se necesita que sea linda la aplicación, se necesita que tenga buenos colores, que sea amigable mismo de forma visual y también justamente de forma fácil. Bueno, yo estaba haciendo un máster en Madrid después de recibirme acá de Paraguay y estaba hablando mucho con mis amigos, con mis amigos con los que yo vivía. Y estábamos viendo mucho el mercado de nuestros diferentes países, ya sea de Italia, de Colombia y obviamente también Paraguay, ¿verdad? Entonces yo le decía, bueno, Paraguay así, así. Tenemos esto no tenemos, esto tenemos, y siempre comparábamos mucho con el mercado de España, ¿verdad? Comparado con el mercado mismo de Europa en general. Entonces a mí me encantaba mucho pedir comida, no quería cocinar mucho por justamente los exámenes y todos los días que tenía que estudiar muchísimo. Entonces agarraba y me encantaba el funcionamiento de la aplicación, me encantaba el marketing de la aplicación, me encantaba muchísimo, hasta los colores. Entonces, uno de mis compañeros, de mis roommates, era una de las cabezas de una de las grandes aplicaciones allá en Europa. Y le dije, quiero hacer esto. Y él me empezó a enseñar, me empezó a tomar clases. Y bueno, así empecé, eso me motivó a realmente querer llevar algo al Paraguay, algo que le beneficie a miles de personas, no solamente a los usuarios, sino también a las empresas, a los emprendedores, que realmente acá en Paraguay somos muchos. Entonces, bueno, quería de verdad crear algo y quería sacar al mercado algo que le beneficie, no solamente a mí, ni a mi grupo, sino a todo el Paraguay, ¿verdad? Eso fue algo que me motivó. Bueno, como ganador del Innovando realmente fue increíble. Desde el momento que tomé la decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a agarrar y voy a participar de esta competencia, me asombré con la gente preparada que hubo en el Innovando, de la gente que nos proporcionaba el ministerio, los mentores, la gran ayuda al crecimiento mismo de la aplicación y de toda la parte tecnológica que nos dieron, no solamente en el concurso, sino que después nos seguían llamando, nos seguían preguntando qué tal estábamos, si necesitábamos algo, ellos nos daban un soporte. Realmente fue una experiencia increíble de todas las personas que conocí y que sigo conociendo gracias a ese concurso que ya hace un año ya participé. Aparte del capital semilla, que realmente ayudó muchísimo, que fue unos 100 millones de guaraníes, realmente agradezco muchísimo eso, que toda ayuda en la tecnología es asombroso, ¿verdad? O sea, cualquier mínima ayuda en la tecnología y en una startup como la de nosotros acá en Paraguay ayuda muchísimo. El capital humano que nos dieron fue increíble. Entonces, la experiencia que yo tengo es 110% buena hasta el día de hoy. Que ya no participo, sigue siendo increíble. Yo soy fiel creyente de que todo es posible. Y creo que todo emprendedor tiene que pensar de esa forma. Si no, no seas un emprendedor. Si no, no piense de que todo es posible. Yo entré al Innovando Paraguay 2021 con la mentalidad de que no iba a ganar. La mentalidad de que era una pérdida de tiempo, la mentalidad de que no había ninguna sola posibilidad de poder ganar $15.000 y ganar otra vez un recurso humano
impresionante. Salí ganando muchísimo. Crean en sí mismos, crean en su proyecto, crean en ustedes mismos y sigan adelante, porque es simple, tienen que seguir adelante.